Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Qué bueno, jóvenes estudiantes que hayan venido, colegas profesores y del grupo, nuestro invitado especial, doctor Oscar, y colegas funcionarios de la facultad. Voy a compartirles entonces algunos aspectos relacionados con ese título que hay allí: respuesta hidrológica a escala de microcuencas en la ecorregión andina colombiana, y unas perspectivas al final de investigación ecohidrológica y de la relación respuesta hidrológica ecohidrología. Dos objetivos me he propuesto en esta charla. Un primero, plantear y compartir brevemente algunos referentes teóricos, conceptuales, sobre eso que es la respuesta hidrológica, y unos breves resultados con base en investigación doctoral, investigación un poco más allá de perseguir un título. ¿Listo? Y dos, perdónenme, aclaro allí, la investigación se centró en tratar de entender la respuesta hidrológica, o sea, la relación entre algunos usos y o coberturas del suelo y la incidencia en el régimen de caudales, con particular énfasis en los mínimos y en los medios. Y un segundo objetivo, plantear elementos o reflexiones en perspectiva de una construcción investigativa de esa relación respuesta hidrológica y ecohidrología. Entonces, tratando de hacer una puesta en común muy breve sobre lo que es la respuesta hidrológica, sobre todo de pronto para los jóvenes estudiantes, de pronto algunos colegas también que venimos trabajando en esto, que en parte la conocen o la conocemos. Entonces hay que tratar de entender la cosa, su razón y esencia de la respuesta, definitivamente en el contexto integral y sistémico de la dinámica del ciclo hidrológico. Y entenderlo entonces en perspectiva sistémica como ese conjunto de entradas, de procesos, de salidas, de condición sine qua non. Si no fuera por la lluvia, pues sencillamente no podríamos hablar de lo demás, de las escorrentías, de la infiltración, de la ETP, del movimiento del agua en el suelo, de las aguas subterráneas, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido que repensar un poco la mirada tradicional y un poco parcial de que la respuesta hidrológica se resume a entender la relación lluvia-escorrentía. Eso tiene que repensarse y se viene repensando, pero en muchos casos aún no. En ese orden de ideas, entonces, entender la respuesta hidrológica incluso obliga a retomar esos aspectos tradicionales, convencionales, de la lluvia, de los tipos de flujos, como se señala allí, pero llamo la atención en la intercepción y eso que es FAD, flujo a través del dosel, del straw fall y del stream flow, del flujo a través del dosel, y enfatizando un poco del flujo a través de los fustes o de los tallos. Pero además, la ETP misma, la evapotranspiración, la infiltración, el movimiento del agua en el suelo, que se parece a veces, lástima que el colega Julián se fue, que se parece un poco a la infiltración, pero es que hay algunos hidrólogos que no hablan de movimiento del agua en el suelo, y lo hablan más bien los físicos. Entonces sería bueno poner a conversar los físicos de la mano con los hidrólogos. Yo he aprendido un poco más de este tema de la mano de los físicos de los suelos, más no de los hidrólogos, el movimiento del agua en el suelo. Entender la dinámica y almacenamiento de ese flujo alrededor del suelo y entender nuevamente la escorrentía superficial, los flujos subsuperficiales, los interflujos, el base flow o flujo base, la percolación, flujos subterráneos y el caudal propiamente. Entonces, en este contexto, como lo señalaba Félix, la modelación hidrológica juega capítulo fundamental. Tenemos que recurrir a ella, pero para trascender esa relación
y entender la modelación para hoy por hoy estarnos aproximando y estarnos retando a entender la relación de lo tradicional, hidrológico, pero hacia la perspectiva físico-ecohidrológica. Ese es el reto que tenemos en estos momentos. En ese orden de ideas, entonces, definitivamente tiene que repensarse y trascender la modelación hidrológica casi que a la cosa ecohidrológica, o conversar, o articularse, a entender esa relación agua, suelo, planta. Agua, suelo, planta, geoforma. Agua, suelo, planta, movimiento allá hidrogeológico. Porque a veces la cosa se nos queda muy superficial, muy superflua, muy de superficie. Pero el componente subterráneo. Pero el reto hoy por hoy es entender la incidencia, la presión, el involucramiento de todo lo que hacemos todos y cada uno de nosotros. En eso que explica hoy por hoy la conservación, la dinámica, la permanencia, la destrucción de los ecosistemas y de algunos usos de la tierra, de algunas coberturas. ¿Ahí? ¿Me descuenta, por favor? Lo pagó. ¿Sí o no? Lo pagó. Ah, ya. Ok. Entonces brevemente traigo unos clásicos, unos precursores y unos aportantes, unos autores de los últimos 5 años. Damos la atención allí en Huber et al. 2018, que en investigaciones adelantadas en Francia, en sus cuencas del río Rin en Alemania, entonces señalan que además de la lluvia, todo lo que se pueda decir alrededor de la lluvia, todo lo que podamos decir, las características físicas de la cuenca, relevo rápidamente la geoforma, la pendiente, y 3, eso que es la CHIS, es una sigla que me he inventado, no es oficial, condición inicial de la humedad del suelo. Son claves e influyen notoriamente para entender la respuesta hidrológica. En esa perspectiva, entonces, en un laboratorio de hidráulica y recursos hídricos de esa universidad china, en cabeza de Son and Wang, 2019, es una cosa experimental, simulando o imitando o emulando el suelo, en un tanque experimental. Entonces tratan de medir la respuesta hidrológica, pero lo importante de la cosa es que terminan encontrando, ojo, que esa relación definitivamente está muy condicionada, muy explicada en la misma escorrentía superficial, pero pesa mucho eso que parece la CHIS, pero que en términos genéricos sí oficialmente se conoce como la condición previa de humedad, o la condición antecedente de humedad, que explica un régimen de sequía, de lluvia, de lluvias altas, lluvias bajas, o una alternancia entre regímenes bajos y altos. Y que de alguna manera ellos enfatizaron por lo del tanque y miraron la cosa hacia abajo, llamaron la atención en la preponderancia de los flujos subsuperficiales. En este caso, o en este otro caso en Chile, en la cuenca Andalién, cuenca del río Andalién, esta señora, Rebeca Martínez, en 2020, utilizando SWAT, un modelo hidrológico de amplia trayectoria, de amplio conocimiento, inventado por Texas, el Soil Water Assessment Tool. Entonces genera escenarios y contrasta la incidencia de los tipos de uso del suelo, de unas coberturas, en 3 momentos. Entre 1986, Lanius SCLU, y hasta el 2011. En un periodo más o menos de 30 años, terminan encontrando que hay una disminución significativa de los caudales a través de los 3 escenarios, tendiendo a haber una reducción, ¿sí?, mayores diferenciales en los caudales de 25.05 metros cúbicos por segundo, atribuible a esos usos de la tierra. En esa perspectiva también llama la atención incluso que la evapotranspiración ha tendido a reducirse. Y lo otro es que llama la atención cuál es el comportamiento de la percolación del flujo lateral, que se parece a veces a los flujos preferenciales o a los flujos superficiales. En materia de flujos subsuperficiales se ha connotado esos flujos básicamente en 3 perspectivas. Flujos subsuperficiales, la categoría más genérica, pero algunos hablan de flujos preferenciales, flujos laterales y flujos subsuperficiales propiamente dichos. Algunos hablan hasta de unos procesos de tubificación en el suelo. Pues hay diversas miradas.
y tienden también a disminuir con esos porcentajes cuando se trata de cambiar usos del suelo que han alternado fundamentalmente de pastos a plantaciones con algunas coníferas, fundamentalmente. Ahora. Ya. Por favor, ¿me descuentan? No, hacia acá, tienen que apuntar hacia el computador. Hacia el computador, Alejandra. Otras dos referencias ahí breves. En el caso de Ecuador, en estas cuencas pareadas o vecinas, una estrategia para monitorear estos aspectos, que usted tiene que encontrar dos cuencas más o menos juntas o próximas. Eso se ha llamado paired catchment, inventado por el COUETA de los Estados Unidos por ahí entre 1920 y 30. Entonces en Ecuador, este señor con su grupo, Cabrera Valareso et al, en el 2022, y en estas dos cuencas de Churucay y M. Pinos, encontraron que el flujo total, el flujo base y los picos o máximos se redujeron en un 21, 66 y 21% respectivamente. ¿Listo? Y básicamente también lo atribuyen a esa condición de reemplazamiento, de transformación, de uso, de cambio. Y esta última referencia de estos señores en una cuenca en Etiopía, el Bilait Pena, el Rift Valley de Valle, Mulatu Abayicho et al, en 2021. Entonces también, generando un poco de escenario, ya asocian la respuesta hidrológica al balance hídrico, un poco a tratar de mirar la dinámica de la lluvia, la dinámica a través del dosel, la ETP, la infiltración, que explica de alguna manera los flujos superficiales, que ayudan a explicar los caudales totales. Recuerden, mínimos, medios, máximos. Hay que entender los totales en esa perspectiva. Entonces ellos señalan que el cambio de uso y o cobertura del suelo tiene un impacto significativo en el balance hídrico de la cuenca, en la producción de escorrentía. El flujo base se impacta mucho, juega un papel preponderante en la respuesta hidrológica. El interflujo también es otra denominación de los flujos superficiales, a veces genérica. Hay un interflujo ¿entre qué? Entre la cosa superficial y la cosa subsuperficial. No tanto reconociendo interflujos hacia lo subterráneo propiamente. ¿Me faltan 5? Ok. Y además también se movieron esos otros aspectos en esos porcentajes. ¿Listo? Sorry. Ok, me ayudas tú y terminamos así, para eso no me di cuenta. Rápidamente, entonces, algunos resultados de la investigación de mi tesis doctoral. La lluvia, clave, variable sine qua non, explica lo demás. La dinámica de la lluvia en las dos regiones. Yo trabajé 6 microcuencas, 3 de la microcuenca CAI en Cuenca Combaima, pero dentro de CAI, que tiene más o menos 2.000 hectáreas, 3 microcuencas de entre 8 y 30 hectáreas, en donde en cada una de ellas establecí, o reconocí mejor, porque yo ya estaba establecido, bosque natural, pasto y el mixto dominado por el café, ¿de acuerdo? 3 acá y 3 allá en cuenca del río Cali, en subcuencas, y allá en áreas de 8 también, de 16 y de 50. Esa es la dinámica de la lluvia. Observen brevemente ahí que aquí en el caso del Tolima, de Conveima, de CAI y microcuenca dentro de CAI, 3 microcuencas pequeñitas, miren la fluctuación de la precipitación en escasas 10 hectáreas o 30 hectáreas. SL1 era la microcuenca dominada por uso en bosque, con un promedio para los 2 años, allá hay 2,5 de datos, pero el referente se tomó para 2 años esencialmente completos de ese orden, 1578, con un gradiente para esa microcuenca entre 2.000 y 2.400 metros. SL2, la microcuenca en pasto, con un gradiente. Traje mi agua porque ya llegó la hora. Con un gradiente entre 1800 y 2100, la que estaba en pastos, con un promedio de lluvia de 1730, más o menos lo que está indicado.
y la más baja, irónica y paradójicamente, a veces nosotros creemos que entre más se sube al contexto andino más llueve, a veces se presenta, otras veces no es cierto. Sobre los 1500 y 1750 metros, el gradiente 800 milímetros más que en bosque y 600 milímetros más que la condición en pasto. Entonces, ojo, por favor, cuando modelemos tanto, porque es que a veces generalizamos con 4 o 5 estaciones. Yo me atrevo a decir, tenemos entre 3 y 7 estaciones por cada cuenca de 30.000, 50.000 hectáreas. Y aquí en 3 microcuencas, que de ellas las 3 sumaban 40, 50 hectáreas. Miren los gradientes, llamo la atención sobre eso. Y los comportamientos de tendencia típica, un poco de tendencia bimodal. Pero importante señalar los rangos de variación, entre menos de 50 milímetros mes hasta un poco más de 500, en este caso, la siguiente. En el caso del valle, en la subcuenca Cabullal, en microcuencas de esa subcuenca dentro de la cuenca del río Cali, unos gradientes mucho menores de precipitación, pero unos extremos a veces más grandes y a menores rangos altitudinales. Entonces, lo que quiere decir que definitivamente la lluvia hay que entenderla, es producto de la interacción, de la ubicación, de la geoposición, pero mejor aún, de la dinámica de los frentes orográficos, de procesos micro y mesoclimáticos, de la dinámica, recordemos, agua disponible, viento, temperatura, presión atmosférica, humedad relativa. Si no interactuamos con eso, no podemos seguir hablando bien de la dinámica de la precipitación. Esas 5 variables o factores son claves. La siguiente. Bueno, es un resumen general de las 6 contrastando. Definitivamente el gradiente mayor acá, el gradiente menor acá, los diferenciales allá un poco mayor mes tras mes en cada una de las microcuencas. La siguiente. Quedan 3 imágenes, creo que alcanzo a... Brevemente, la aplicación del modelo con base en TETIS, pero una simplificación de TETIS, del modelo agregado de TETIS, de Chia TETIS. ¿Listo? Entonces, lo que nos permite mostrar allí el comportamiento de la respuesta hidrológica en función del uso o tipo de cobertura, a la izquierda, parte de arriba, en bosque, el modelo no ayudó a explicar muy bien la cosa. No hubo esa correspondencia que una vez cree, los modelos te muestran, como tú señalabas. No tanto basura aquí, sino que finamente con los datos el modelo no interpretó bien la cosa. Entonces, por eso luego se calibró y luego se verificó. El comportamiento allá en la microcuenca de Pasto y el comportamiento aquí en la microcuenca del mixto café. La siguiente. Son 2. Ya. En el caso del valle, más o menos similar, mejores comportamientos, mejor calibración, mejor modelo. En el caso de pastos y café, incluso que en el bosque. Y la última, el minuto, 2 minutos para lo siguiente. Perspectivas ecohidrológicas y en relación con la respuesta hidrológica. Las 3 primeras son más del resorte aún hidrológico, pero nosotros tenemos que investigar mucho más, muchachos, profesores, colegas, y un poco lo que conocemos del país y en parte del contexto internacional es que esa cosa del throwfall y el stream flow muy poco lo conocemos. Verdaderamente el papel de la vegetación en ese procesamiento de la lluvia, en esa transformación de la lluvia. ¿Cuánta regresa la vegetación como salida, como ETP a la atmósfera? Solemos, es decir, que la ETP, y lo solemos hacer, es que es calculada, y yo la calculé también. Tenemos que investigar esa cosa. Si nosotros no investigamos la ETP, no vamos a avanzar sustantivamente. Tenemos que investigar un poco más el uso consultivo de las especies todas, no solamente las forestales, las de las propuestas agroforestales, las de los cultivos. Y tenemos, para afianzar mucho más hoy la discusión de cambio climático, tratar de aproximar. Recuerden ustedes, la temperatura, la lluvia, el agua son los motores que explican crecimiento de las plantas, regulación de las plantas, demandas de las plantas, fisiología de las plantas, producción primaria, neta. Si no trabajamos mucho más eso, no podemos avanzar en perspectiva ecohidrológica. La última reflexión, claro, esta es la más importante, los invito a que la lean. Me faltó decir recursos direccionados, porque a veces
Muchas gracias.